El día de hoy vamos a entregar las cifras con las que cerramos el año en términos de líderes sociales en Colombia, cifras además que son cifras de Naciones Unidas, con Fiscalía, con Grupo Élite, que nosotros en Presidencia de la República hemos venido consolidando y le hemos venido presentando al país en el último año. Del mismo modo, haré un pequeño balance de lo que se hizo en derechos humanos en la Presidencia de la República y al final podremos contestar algunas preguntas que ustedes tengan. En primer lugar, decirles que desde el 6 de agosto del año 2018 se han presentado en Colombia, producto además de la constatación que se ha hecho de Naciones Unidas, Fiscalía y Grupo Élite, 121 homicidios. Del 1 de enero del 2019 al 17 de diciembre del 2019, en este año, se han presentado homicidios en 58 municipios de los 1.103 que tiene el país, es decir, en el 5.1% de los municipios del país, lo que deja el 94% de los municipios de Colombia sin asesinato de líderes sociales. Esta cifra, además, tiene un componente importante porque en el 2019 se presentaron de esos 121 casos de homicidio 84, comparados con los 112 casos del año 2018, presenta una reducción del 25% de homicidios en Colombia en el año 2019 versus al 2020, que además se materializa con la información que el presidente de la República también ha manifestado sobre reducción de homicidios en Colombia en el año 2019, teniendo una tasa que está atada a una de las máximas reducciones que tiene Colombia en homicidios en los últimos 30 años. Dentro de las tipificaciones que podemos decir que se han venido presentando, se han venido presentando estos crímenes. Al 87% de estos homicidios corresponden a hombres, 12% corresponden a mujeres. Esto ha venido siendo una constante desde el año 2016. Recordemos que esta categoría de líderes sociales pues aparece dentro de las dinámicas del 2016. Antes se hablaba de defensores de derechos humanos. En el marco del PAO, del Plan de Acción Oportuna, una vez establecido en noviembre del año 2018, hemos tenido frente a esto una reducción del 23%, es decir, tomando en cuenta el periodo de noviembre a diciembre de este año y utilizando el periodo anterior, la reducción ha sido del 23% en homicidios de líderes sociales. Sobre el tema de las razones de estos homicidios, se sigue confirmando que los homicidios se presentan en municipios en los cuales hay una alta presencia de grupos armados que están además luchando por el control de rutas de narcotráfico, y al mismo tiempo estamos hablando de zonas donde hay un aumento de cultivos de coca y al mismo tiempo minería ilegal. Esto ha sido contrarrestado de forma importante por la acción social del gobierno en un sentido, y es en las inversiones que se han venido dando por parte de la Consejería de Estabilización y el Gobierno Nacional en cabeza del doctor Emilio Archila en los 170 municipios PEDET que coinciden con esta circunstancia de asesinato de líderes sociales. Una de las razones también importantes para tener en cuenta es la acción del Estado en algunas de esas regiones, cuando normalmente esas regiones no tienen ningún control del Estado o no había ningún control del Estado. El hecho de hacer presencia en esos lugares lleva a que estos grupos armados arremetan contra la población civil y por supuesto se produzcan estos hechos. Seguiremos trabajando por los líderes sociales en Colombia y también hay que mandar un mensaje a los gobiernos locales y departamentales, a la ciudadanía, para que denuncie los hechos que se han venido presentando contra los líderes sociales.
Es importante tener una sociedad completamente empoderada de este tema. No solamente el gobierno nacional, sino también los gobiernos locales, los departamentales, la Procuraduría, las Defensorías, las Personerías tienen que estar encima de estas circunstancias. Lo hemos hecho también con la presentación de la actualización de la línea de política de prevención al reclutamiento de niñas y adolescentes que hoy tenemos en 105 municipios priorizados en el territorio nacional. Tenemos 13 asesores desde Presidencia de la República trabajando en esos territorios para tratar de abordar también en esos municipios en donde se han venido presentando estas acciones contra nuestros menores, acciones preventivas para evitar su reclutamiento. Dentro del marco de la protección que se ha venido dando, estamos hablando que pasamos de 7.150 protegidos por la Unidad Nacional de Protección en los últimos 2 meses a 8.657 protegidos, 4.726 líderes sociales, 323 miembros de las FARC o exmiembros de las FARC, y esto implica un presupuesto de casi 1 billón de pesos de la Unidad Nacional de Protección, dependiente del Ministerio del Interior, de lo cual más o menos 400.000 millones de pesos se destinan solamente al componente de líderes sociales. Sobre prevención colectiva, estamos hablando que ya hay 38 resguardos indígenas, 31 consejos comunitarios de afro, 12 organizaciones sociales que gozan de protección, y eso tiene además un componente colectivo muy importante porque nosotros tenemos que focalizar no solamente el componente de protección individual, sino el componente de protección colectiva. Sobre las diferentes acciones que se van a tomar el próximo año, ya existe para el mes de enero la presentación del Plan Nacional de Empresa y Derechos Humanos, en donde los derechos humanos o los estándares de derechos humanos ya se están implementando en diversas empresas en el territorio nacional, con un trabajo conjunto que hemos hecho Gobierno Nacional, empresas y además organizaciones internacionales para tener los mejores estándares en los territorios, y en eso la Consejería de Derechos Humanos y Asuntos Internacionales está poniendo énfasis. Ese es en esencia el resumen de cómo cerramos el año. Cerramos el año entonces, y dejo esto lo resalto, cerramos el año con una reducción del 25% frente al año 2018 y en reducción de homicidios, y un 25% frente al año 2018 y un 23% frente a el Plan de Acción Oportuna cuando fue instalado y establecido en Colombia en noviembre del año pasado por parte de la señora ministra del Interior y el presidente de la República. Entonces, frente a esas cifras, pues eso es lo que queríamos presentarles.